¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una acción aparentemente inofensiva, como hacer una broma, tuviera graves consecuencias? En la antigua ciudad de Betel, un grupo de jóvenes descubrió de la peor manera lo que puede suceder cuando se burlan de un hombre de Dios. Hoy exploraremos la fascinante y algo aterradora historia de Eliseo, el profeta sucesor de Elías, y el día en que dos osos aparecieron para defender el honor de un hombre ungido. Abre tu Biblia en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 25, y prepárate para una historia que muestra cómo la justicia divina puede ser tan impredecible como devastadora. Después de recibir la doble porción del espíritu de Elías, Eliseo enfrentó su primer desafío público. Mientras subía a Betel, un grupo de jóvenes de la ciudad empezó a burlarse de él, diciendo: «Sube, calvo. Sube, calvo». Al principio, esto podría parecer una simple travesura juvenil, pero esta provocación llevaba un profundo desprecio, no solo hacia él, sino hacia su llamado divino. Molesto, Eliseo se dio la vuelta, los miró e invocando el nombre del Señor, los maldijo. Lo que siguió fue algo que nadie podría haber previsto. Desde el bosque cercano emergieron dos osos que atacaron a los jóvenes, dejando a la comunidad en total shock y temor. Este evento fue una clara señal de que Eliseo no era un profeta común y que burlarse de los ungidos de Dios podía tener consecuencias terribles. Este relato del libro de los Reyes describe un suceso perturbador en la vida del profeta Eliseo. Mientras caminaba de Jericó a Betel, Eliseo fue insultado y atormentado por un grupo de jóvenes. Como castigo por sus burlas, dos osas surgieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. A primera vista, este pasaje puede parecer impactante. ¿Por qué un hombre de Dios permitiría que jóvenes murieran por simples burlas? Al examinar el contexto histórico y cultural de esta historia y otros pasajes de las Escrituras, podemos entender mejor su significado más profundo. En primer lugar, es importante notar que estos jóvenes no eran niños inocentes. El término hebreo usado aquí se refiere realmente a hombres de aproximadamente 20 años. Era un grupo grande, ya que 42 de ellos fueron atacados. Estos jóvenes eran habitantes de Betel, una ciudad conocida en esa época por su idolatría y rechazo a los profetas de Dios. Al insultar a Eliseo, estaban de hecho rechazando la autoridad y el mensaje de Dios. Como recuerda el salmista: «No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas», Salmo 105, 15. Los profetas del Antiguo Testamento representaban a Dios, y rechazar su mensaje era rechazar al propio Dios. Además, la burla de estos jóvenes llevaba una connotación aún más insultante en el contexto cultural de la época. Al llamar a Eliseo calvo, lo despreciaban públicamente y dudaban de su autoridad como profeta. En aquel tiempo, la calvicie prematura era vista como una señal de desaprobación divina. Por último, este pasaje nos recuerda que Dios no tolera indefinidamente el rechazo de su palabra y el desprecio hacia sus siervos. El apóstol Pablo nos advierte: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará», Gálatas 6:7. Dios es lento para la ira, pero su justicia siempre se cumple al final. Uno de los elementos que puede causar confusión en este pasaje de los Reyes es la edad exacta de los muchachos que insultaron a Eliseo. Dependiendo de la traducción, se les refiere como niños o jóvenes, lo cual ha llevado a interpretaciones muy diversas a lo largo de los siglos. En hebreo, el término utilizado es Na'arim Ketanim, que literalmente significa niños o jóvenes. Pero, ¿a partir de qué edad? Las opiniones varían. Algunos exégetas creen que se refiere a niños de alrededor de 10 años, mientras que otros opinan que eran adolescentes o jóvenes adultos. El Antiguo Testamento no proporciona una indicación precisa de la edad de la mayoría de los hebreos en esa época. Sin embargo, varias pistas sugieren que estos jóvenes eran mayores que simples niños. Primero, eran capaces de viajar largas distancias por sí mismos. Betel está a unos 15 km. Además, el número de 42 víctimas muertas por los osos sugiere un gran grupo de jóvenes, no solo unos pocos niños aislados. Históricamente, era común durante ese periodo que bandas de jóvenes solteros y sin responsabilidades buscaran imponerse a través de la violencia y la intimidación, un fenómeno encontrado en muchas sociedades antiguas.
Estos detalles inclinan la balanza hacia jóvenes adultos indisciplinados de alrededor de 20 años. Esta interpretación también surge del contexto cultural de la época. Insultar la calvicie prematura de Eliseo equivalía a negar públicamente su autoridad como profeta, un agravio que probablemente los niños no habrían apreciado en toda su gravedad. Por otro lado, jóvenes indisciplinados buscando desestabilizar al profeta tienen más sentido. La edad exacta permanece imprecisa en el texto original, quizás de manera intencional para dejar cierta ambigüedad sobre este grupo de alborotadores. De cualquier manera, la historia nos invita a reflexionar sobre la gravedad del pecado cometido, el rechazo arrogante de la palabra de Dios por jóvenes idólatras y endurecidos. Más que su edad, es la actitud de sus corazones lo que está en juego. Así que, si estos alborotadores tenían 10, 20 o 30 años, al final de cuentas, eso poco importa. Lo principal es reconocer la justicia del castigo frente al pecado. Este triste episodio debe recordarnos que nadie rechaza a los mensajeros de Dios impunemente y que es urgente, a todas las edades, desde la infancia hasta la juventud, escuchar el llamado del Señor antes de que sea demasiado tarde. La identidad exacta de los jóvenes que se burlaron de Eliseo está sujeta a debate entre los exégetas debido a la falta de detalles en el texto bíblico. Sin embargo, el contexto geográfico y cultural del reino de Israel en aquella época puede arrojar luz sobre esto. Para empezar, el enfrentamiento ocurrió en la carretera entre Jericó y Betel. Betel, famosa en esa época como un importante centro de culto idólatra, tenía un templo dedicado al becerro de oro, un culto denunciado por los profetas bíblicos. Este culto era un renacimiento de una antigua tradición cananea, donde los cananeos veneraban a Baal, el dios de la tormenta, en forma de un toro. Jeroboam estableció el culto al becerro de oro en Betel como una alternativa nacional a las peregrinaciones al templo de Jerusalén, que permanecía bajo dominio judío. Dado este contexto, es razonable asumir que los jóvenes encontrados por Eliseo eran nativos de Betel o estaban en camino allí para participar en los rituales idólatras del templo. Su hostilidad hacia el profeta refleja el rechazo de los círculos paganos del mensaje del Señor. Además del culto al becerro de oro, otras influencias paganas como el baalismo y el culto a Aserá eran prevalentes en el reino de Israel durante ese periodo. Estos cultos licenciosos seducían a las multitudes con sus festividades desenfrenadas. Es plausible imaginar que algunos de los jóvenes arrogantes encontrados por Eliseo estaban afiliados a estas sectas idólatras e inmorales. En cualquier caso, la actitud de estos jóvenes, su insulto y agresión, demuestra claramente el rechazo de los valores de la alianza mosaica. Ellos encarnan la resistencia arrogante y violenta de una juventud corrompida, fascinada por los cultos paganos florecientes en el desviado reino de Israel. Su castigo ejemplar, por lo tanto, forma parte de ese contexto de lucha espiritual contra las desviaciones idólatras de una nación prometida al Señor. Eliseo defiende el honor de Dios frente a un grupo de alborotadores adoctrinados en la falsa religión. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Este episodio nos recuerda la necesidad de estar atentos a las seducciones de los ídolos modernos, escondidos bajo la apariencia de progreso y modernidad. Nuestra sociedad adora sin discernimiento el éxito profesional y social, fomentando el carrerismo y el compromiso. El dios del dinero reina como amo indiscutible, exacerbando la codicia y la injusticia. El cuerpo es idolatrado a través de los dictados de la apariencia física y el exceso hedonista. Ídolos pop reemplazan a ídolos de piedra, despertando devoción irracional en sus seguidores. Las redes sociales, a su vez, alimentan el culto moderado del ego, con cada persona erigiéndose como una deidad virtual en su altar digital. Estos nuevos ídolos conducen a un aprisionamiento espiritual tan real como el de las falsas divinidades antiguas. Nos desvían del Dios verdadero y de los valores eternos de su reino. Ante estas seducciones, pidamos la ayuda del Espíritu para permanecer fieles testigos de Cristo.
Vivamos plenamente nuestro llamado como profetas para este tiempo. El episodio de la burla de los jóvenes relatado en el capítulo anterior de los Reyes presenta un eco perturbador con la burla hacia Eliseo, cuando le decían y sube, calvo. Sube, calvo. Estas palabras, aunque puedan parecer solo una broma de mal gusto, llevan un peso espiritual profundo. La burla no es simplemente una falta de respeto, sino un desafío directo a la autoridad que Eliseo llevaba como hombre de Dios. En el contexto bíblico, burlarse de un profeta era lo mismo que burlarse de aquel que lo envió. Así, al faltarle el respeto a Eliseo, estos jóvenes estaban desafiando a Dios mismo. Siguiendo este camino, vemos que, a pesar de la aparente simplicidad de la situación, lo que estaba en juego era una cuestión de reconocimiento y respeto por la santidad y soberanía divina. Este incidente nos lleva a reflexionar sobre cómo, muchas veces, las actitudes que tomamos y las palabras que pronunciamos pueden reflejar mucho más que nuestras intenciones superficiales. Son reflejos de nuestro corazón y de nuestra postura ante Dios y su obra. En este episodio, la reacción de los osos enviados no es simplemente un castigo cruel, sino una respuesta divina a la provocación. Sirve como un severo recordatorio de la seriedad con que Dios considera el desprecio hacia su palabra y sus ungidos. Aquí, los osos pueden ser vistos no solo como animales reaccionando instintivamente, sino como instrumentos de una enseñanza mayor sobre las consecuencias de nuestras acciones y palabras. Esta similitud vocabular no puede ser coincidencia y merece nuestra atención. Mientras Elías estaba a punto de ser llevado al cielo, su discípulo Eliseo clamó, mi padre, los carros de Israel y sus jinetes. Esta exclamación destaca el papel de Elías como el verdadero defensor y protector de Israel a través de su palabra profética. En el mismo momento en que Elías subía al cielo en un torbellino, Eliseo repitió, mi padre, los carros de Israel y sus jinetes. Esta repetición transmite su inmensa tristeza por la desaparición de su maestro espiritual. Ahora, ¿qué gritan los jóvenes rebeldes cuando Eliseo pasa por Betel? Sube, calvo. Sube, calvo. Así, Eliseo es ridiculizado y comparado con Elías, quien ascendió al cielo. Pero en lugar de una ascensión gloriosa, esto es una burla destinada a rebajar al profeta. Esta conexión con el arrebatamiento de Elías nos dice mucho sobre las motivaciones de estos jóvenes. Al llamar a Eliseo calvo, niegan sus reclamaciones al papel profético, así como habían rechazado la autoridad de Elías antes de él. Al gritar sube, se burlan abiertamente de la tradición de que los profetas del Señor son llevados al cielo. Detrás de su burla, hay un profundo rechazo de la propia palabra profética. Estos jóvenes endurecidos repiten las palabras bíblicas para mejor ridiculizar el mensaje divino. En lugar de clamar mi padre, reconociendo la autoridad de Eliseo, lo humillan gritando sube, calvo. Esta inversión de términos bíblicos revela la verdadera naturaleza de su pecado. No son simples travesuras infantiles, sino una blasfemia consciente y premeditada por jóvenes adoradores de ídolos. Al gritar sube, calvo, deliberadamente rechazan a los profetas enviados por el Señor para llamarlos de vuelta a la verdadera fe. Así, esta conexión entre los dos episodios nos permite comprender las implicaciones espirituales en este relato. Detrás de las apariencias de una anécdota violenta, hay un enfrentamiento entre la verdadera palabra de Dios y la arrogante idolatría de estos jóvenes. Su castigo, por severo que sea, refleja la gravedad de su pecado contra el propio Espíritu Santo. Al meditar sobre este pasaje, cuestionémonos si acogemos con alegría a los mensajeros que Dios sigue enviándonos, o si, como estos jóvenes insolentes, rechazamos por orgullo las exhortaciones proféticas que perturban nuestro ego. Que podamos clamar con todo el corazón, no y sube, calvo, sino habla, Señor, porque tu siervo escucha, 1 Samuel 3:9. El episodio de los osos saliendo del bosque para matar a los jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo puede chocar con nuestra concepción moderna de justicia y misericordia divinas. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, vemos que el texto bíblico no afirma explícitamente que Dios envió directamente a estos osos para castigar a los burladores. Esta interpretación común merece ser matizada.
La historia está escrita de manera muy sobria, relatando factual y objetivamente que Eliseo los maldijo en el nombre del Señor, y 2 osas salieron del bosque y desgarraron a 42 de los jóvenes. No podemos deducir directamente una conexión de causa y efecto entre la maldición de Eliseo y el ataque de los osos. Ciertamente, el intervalo entre los 2 eventos es perturbador, pero correlación no implica causalidad. Nada indica que los osos surgieron milagrosamente o instantáneamente después de las palabras del profeta. Esto tal vez haya sido una triste coincidencia no planificada. Además, el Antiguo Testamento contiene muchas otras historias en las que las personas son mortalmente heridas por animales salvajes sin intervención sobrenatural, Levítico 26 horas y 22 minutos, 2 Reyes 2:24, Ezequiel 14:15. Nada prueba que este ataque de osos fuera un castigo divino en lugar de un drama natural, aunque trágico, sin una dimensión milagrosa. Por encima de todo, atribuir este drama a una venganza divina directa iría en contra del mensaje central de las Escrituras. La Biblia revela un Dios que es santo, pero paciente, lento para la ira y lleno de amor por la humanidad. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, no a invocar fuego del cielo sobre ellos. Su reino es de gracia, no de condenación sumaria. Así, al observar el episodio de los osos y Eliseo, es esencial abordar la narrativa con un corazón abierto, buscando comprender no solo los hechos, sino lo que nos enseñan sobre la humanidad y la divinidad. Lo que parecía ser un acto de severidad incontestable quizás revele capas más profundas. ¿Será que, en lugar de enfocarnos en el castigo, no deberíamos reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras palabras y acciones? Los jóvenes se burlaron, y la naturaleza respondió a su manera, un recordatorio punzante de que nuestras acciones tienen consecuencias, y estas no siempre son previsibles o controlables. Esta historia sirve como un espejo para nuestra propia vida, refleja la complejidad del mundo en que vivimos y las tensiones entre lo sagrado y lo cotidiano. Nos invita a pensar sobre cómo, incluso en las situaciones más desafiantes, la misericordia puede revelarse de formas inesperadas. Nos recuerda que, a pesar de nuestra tendencia a buscar venganza rápidamente, la verdadera justicia y el verdadero amor provienen de un lugar más alto, enseñándonos a buscar comprensión y reconciliación, no venganza o miedo. Muchas historias del Antiguo Testamento relatan eventos sin presentarlos como intervenciones divinas directas. Retratan la dureza de la vida en esa época sin buscar atribuirla a una voluntad divina específica. Este probablemente sea el caso aquí con el ataque de los osos. Por tanto, una lectura cuidadosa del texto pide cautela interpretativa. Nada indica explícitamente que Dios envió milagrosamente a estos osos para castigar a los jóvenes. Este drama podría haber sido simplemente el resultado trágico de su imprudencia ante el peligro natural. Antes de acusar a Dios, examinemos primero nuestros propios corazones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta historia está en la Biblia? A primera vista, este relato de jóvenes desgarrados por osos por insultar al profeta Eliseo nos parece impactante, incluso escandaloso. ¿Por qué tal episodio sería incluido en las Sagradas Escrituras? ¿Qué está tratando de enseñarnos Dios a través de esta historia brutal? Varias razones ayudan a explicar la presencia de este pasaje en la Biblia. En primer lugar, nos recuerda la impresionante santidad de Dios y el pecado grave representado por el rechazo de su palabra. Dios es lento para la ira, pero su juicio eventualmente alcanza a aquellos que desprecian obstinadamente a sus mensajeros. Este relato también demuestra la continuidad entre los ministerios de Elías y su discípulo Eliseo. Así como Elías había invocado fuego del cielo sobre aquellos que lo rechazaron, Eliseo posee una autoridad profética que no puede ser desafiada impunemente. El espíritu de Elías ahora reposa sobre él. De manera más amplia, este episodio forma parte del conflicto entre la palabra profética y la idolatría creciente en el reino de Israel. Ilustra dramáticamente las tensiones en torno a la batalla librada por los profetas contra las fallas rituales de la nación. Su mensaje perturbaba y despertaba hostilidad. En un nivel simbólico, estos jóvenes representan a aquellos que desprecian y ridiculizan la palabra de Dios. Su destino prefigura el juicio final que espera a todos aquellos que tercamente rechazan al Señor y sus exigencias sagradas. Es una advertencia grave para cada lector.
Además, este episodio nos recuerda que la vida en el mundo caído bajo la tiranía del pecado alberga muchos peligros y amenazas mortales. En cualquier momento, nuestra existencia puede trágicamente desequilibrarse. De ahí la urgencia de reconciliarnos con Dios. Este relato tiene una dimensión tipológica, preanuncia la violencia que el último profeta, Jesucristo, sufrirá a manos de sus contemporáneos. Como Eliseo, él será rechazado por algunos, pero ese rechazo paradójicamente llevará a la salvación de toda la humanidad. Así, varios motivos profundos justifican la inclusión de este siniestro episodio en las Escrituras. Antes de condenarlo precipitadamente, meditemos en las lecciones esenciales que transmite, la gravedad del pecado, la importancia de escuchar a los profetas, la precariedad de la existencia y la prefiguración de la pasión de Cristo. Que nuestros corazones se abran humildemente a lo que Dios desea comunicarnos. Aunque perturbador, este pasaje nos ofrece lecciones frecuentemente ignoradas que son importantes de resaltar. Al tocar los huesos del profeta, el hombre muerto revivió y se levantó, un milagro que resonó profundamente en la comunidad, reforzando el legado duradero de Eliseo como un hombre de Dios cuya vida continuó testimoniando el poder divino incluso después de su muerte. Así, la historia de Eliseo es una de constante fe, coraje e intervención divina, dejando un legado que trascendió las generaciones, mostrando que los verdaderos siervos de Dios dejan marcas que perduran mucho más allá de sus vidas terrenales. Vivió una vida de desafíos, pero también de grandes triunfos de la fe, convirtiéndose en un ejemplo perenne de liderazgo espiritual y compromiso inquebrantable con la voluntad divina. Honremos y respetemos a los mensajeros que Dios continúa enviando para instruirnos en la fe. Que nuestros corazones estén abiertos a la palabra de pastores, predicadores y profesores que nos transmiten las Escrituras. Por último, meditemos sobre la advertencia de Jesús: «Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se hicieron en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido vistiéndose de saco y ceniza». Mateo 11:21. Este severo aviso de nuestro Señor resuena a través de los tiempos, recordándonos la responsabilidad que cargamos al recibir tantas señales y palabras de salvación. En verdad, las ciudades de Corazín y Betsaida tuvieron el privilegio de presenciar en primera mano los milagros y enseñanzas de Jesús, el Mesías. Sin embargo, a pesar de tales maravillas, permanecieron indiferentes, con sus corazones endurecidos, sin dar el debido valor a la gracia que se les mostró. Hermanos y hermanas, no seamos como esas ciudades antiguas, que la palabra entregada a nosotros no encuentre un corazón de piedra, sino un corazón de carne, listo para recibir, transformarse y responder con fe genuina. Así como Jesús caminó por las calles de esas ciudades haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal, hoy Él sigue presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Cada culto, cada sermón, cada estudio bíblico es una oportunidad para presenciar los milagros modernos de la transformación y la renovación de la mente. No dejemos que las palabras de salvación sean meros sonidos en nuestros oídos, al contrario, que sean semillas que germinan y florecen en un jardín de buenas obras y fe inquebrantable, recibiendo y respetando a aquellos que Dios ha enviado para guiarnos. Hagámoslo con la conciencia de que cada mensaje puede ser el toque divino que transforma nuestras vidas. No seamos negligentes, sino fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor, sabiendo que cada palabra escuchada y cada lección aprendida nos acerca más al carácter de Cristo, que es el modelo supremo de amor y devoción al Padre. Hermanos y hermanas, prosiguiendo en esta reflexión, es esencial reconocer que la complacencia es un terreno fértil para el enfriamiento espiritual. Como bien sabemos, las ciudades de Corazín y Betsaida fueron advertidas severamente por Jesús debido a su incredulidad, a pesar de los signos divinos que presenciaron. De la misma manera, en nuestros días, muchos son llamados, pero pocos son los que verdaderamente abren sus corazones para la transformación por el poder del Evangelio. No seamos entonces meros espectadores de los milagros y enseñanzas de Cristo. No basta solo con oír, es necesario actuar. Cada palabra que recibimos de los mensajeros de Dios debe movernos, no solo a la reflexión, sino a una acción concreta que testifique nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Recordemos que la fe sin obras está muerta, como nos enseña Santiago en su epístola.
La fe verdadera es aquella que se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas, demostrando la genuina conversión de nuestro ser. Por lo tanto, amados, escuchemos la palabra que resuene en nuestros corazones y desborde en nuestras vidas. Que cada enseñanza sea un espejo donde podamos ver no solo quiénes somos, sino quienes podemos ser en Cristo. No olvidemos que cada culto, cada sermón, cada momento de estudio bíblico es una oportunidad para crecer más cerca de nuestro Salvador y ser transformados por la renovación de nuestra mente. Así como los marineros usan las estrellas para navegar por los vastos océanos, usemos la palabra de Dios para navegar por las aguas, a veces turbulentas, de nuestra existencia. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la transformación que la palabra de Dios puede operar en un corazón dispuesto. Que Dios nos dé la sabiduría para entender y el coraje para vivir según su palabra. Que podamos ser como los árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Y en todo lo que hagamos, que prosperemos, no para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. No rechacemos obstinadamente la mano extendida de Dios, sino volvámonos prontamente a su llamado urgente. Que el Espíritu Santo nos conceda la humildad para aceptar la palabra de Dios, por más crítica o perturbadora que sea. Y que con el salmista en el Salmo 119, versículo 105, podamos decir, lámpara para mis pies es tu palabra, y luz para mi camino. Amén. Al reflexionar sobre la vida y el legado de personajes como Eliseo y las enseñanzas de Cristo, nos encontramos ante la poderosa verdad de que la fe genuina se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones concretas que reflejan nuestro compromiso con Dios y con su voluntad. La historia de Eliseo nos inspira a perseverar en la fe, a enfrentar los desafíos con coraje y a confiar en la providencia divina en medio de las pruebas. Asimismo, las advertencias de Jesús a las ciudades de Corazín y Betsaida nos instan a no caer en la complacencia espiritual y a abrir nuestros corazones a la transformación que proviene del Evangelio. Cada momento de estudio bíblico, cada culto y cada sermón son oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios y para ser testigos vivos de su amor y gracia en el mundo. Por tanto, que nuestras vidas sean testimonios vivientes de la obra redentora de Cristo, que busquemos reflejar su amor y compasión en todo lo que hacemos, y que permanezcamos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios continúa obrando milagros y transformando corazones hoy, así como lo hizo en tiempos pasados. Que sigamos adelante con esperanza y valentía, sabiendo que en Cristo encontramos la luz que guía nuestro camino y la fuerza que sustenta nuestra fe. Que así sea. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.